medidor y analizador. Este módulo de medición y análisis de vibraciones mecánicas y variables de corriente alterna y corriente continua agrupa todas las mediciones que puede realizar el DSP Logger Expert en todas sus entradas, permitiendo al usuario la selección de medidas de vibraciones con parámetros preconfigurados para análisis experto o bien configuraciones diseñadas para buscar otras fuentes de vibraciones o análisis más complejos de las mismas. Al ingresar a este firmware, aparecerán en pantalla dos opciones de medición. La medición rápida realiza tres tipos de análisis de vibraciones en forma totalmente automática y experta. Se requiere la carga de simples parámetros de la máquina a analizar, pudiendo el sistema captar, analizar y seguir los niveles vibratorios relacionados con las fallas mecánicas. Análisis de rodamientos. Esta herramienta define con un cálculo muy exacto la condición del estado del rodamiento en la falla del rodamiento y la falla de lubricación. Para ello, se debe ingresar solo el dato de la RPM estimada de la máquina. Spike Energy Level. Esta herramienta define con una medición de envolvente el valor de Spike Energy, analizando el estado del rodamiento y los valores de las frecuencias de fallas de rodamientos. Estos cálculos se realizan en forma automática, requieren el valor de la RPM estimada, el modelo y el fabricante del rodamiento. Medición ISO 10816. Esta herramienta de medición realiza el análisis de la máquina en velocidad, ajustando la configuración a los requerimientos de la norma ISO 10816, evaluando la condición según los estados contemplados por la norma. Los datos de entrada que esta herramienta requiere tienen que ver con la clasificación de la máquina en los grupos de la norma. Además, con la entrada del valor de la RPM, el sistema medidor experto mostrará los niveles vibratorios correspondientes al balanceo, alineación y la holgura rotativa de la máquina. Al ingresar a la medición rápida por el icono correspondiente, se accederá a la ventana de parámetros. La ventana de parámetros presenta todos los campos que la herramienta necesitará para los cálculos del análisis. El único campo obligatorio para el uso de las herramientas son las RPM. La ventana de parámetros se divide en dos. La izquierda corresponde al sensor 1 y la derecha al sensor 2. Código, número de identificación o tag. Nombre que identifica a la máquina. Punto, nombre o nomenclatura del punto. OBS, observaciones particulares. RPM, las revoluciones estimadas del punto. Fabricante, marca del rodamiento del punto. Modelo, modelos del rodamiento del punto. La entrada del fabricante del rodamiento se realiza seleccionando sobre una lista que posee el sistema precargado de fábrica. La selección del modelo se realiza sobre una selección de la totalidad de los rodamientos correspondientes para el fabricante seleccionado. Copia de parámetros. La ventana de parámetros contiene una herramienta para copiar los parámetros ingresados en algunos de los sensores, A o B. Los parámetros que no se copian de un sensor al otro son los datos del fabricante y modelos de rodamiento. Al activar esta función, el sistema pedirá la realización de la copia de un sensor a otro. Clase ISO 10816. Se selecciona la clase ISO en función de la máquina. Parte 3. Maquinaria industrial con potencia nominal por encima de los 15 kW y velocidades entre 120 y 15.000 RPM. Los criterios de vibración de este estándar se aplican a un conjunto de máquinas con potencia superior a 15 kW y la velocidad entre 120 RPM y 15.000 RPM. Los criterios son solo aplicables para vibraciones producidas por la propia máquina y no para vibraciones que son transmitidas a la máquina desde fuentes externas. El valor eficaz RMS de la velocidad de la vibración
se utiliza para determinar la condición de la máquina. Para analizar un rodamiento, el primer paso es el ingreso de los parámetros en el sensor 1 y 2, en uno o en ambos. Una vez finalizada la carga de parámetros, activar Siguiente con F4. El menú de las funciones de F1 a F4 cambiará para las próximas opciones. La función F1 permite seleccionar las distintas opciones de análisis. El cambio de opciones se realiza presionando la tecla F1 hasta llegar a la posición deseada. Confirmar con la tecla Enter. Confirmada la herramienta con la tecla Enter, la pantalla de medición se presenta midiendo en forma online desde el primer momento de la visualización. La pantalla de análisis de rodamiento presenta en la parte superior el canal de medición de entrada con el valor RMS. La medición espectral que presenta la pantalla corresponde a un espectro de aceleración de 800 líneas con una frecuencia máxima de 10 kHz. Sobre esa configuración, el sistema calcula el estado de rodamiento y la lubricación. Sobre la parte derecha de la pantalla se muestran los valores. Valor escalar 0, pico. Valor escalar pico, pico. Valor escalar de factor de cresta. También se muestran los 4 picos máximos detectados en el espectro, indicando amplitud y frecuencia. Función Trend. Con la tecla F2 se activa la pantalla que muestra un gráfico de trend de la medición en el canal seleccionado. El gráfico de trend presenta en la pantalla todas las mediciones que ingresan en el lapso de la medición realizada. La pantalla de trend muestra la tendencia de los valores ingresantes con una flecha ascendente y descendente, coincidente con la comparación del último valor ya ingresado. Cambio de canal. La aplicación permite realizar el cambio en forma directa desde la tecla F3. Al activar el cambio con esta tecla, aparecerá la medición correspondiente al canal seleccionado. Para cambiar el tipo de análisis, se deberá seleccionar las opciones con la tecla F1. Spike Energy Level. Si los datos de parámetros fueron previamente cargados para otra aplicación, se podrá ingresar en forma directa a esta función. Una vez en la pantalla de la herramienta, se muestran los valores, los parámetros más relevantes de la medición. La pantalla principal muestra el valor o nivel de Spike Energy pintado con el color que corresponde al estado de la medición. Por debajo del estado, con el nivel de SP Level, se muestran los datos del rodamiento, incluyendo marca y modelo. En el gráfico se muestran los valores y el estado de las frecuencias de falla. Los rodamientos están formados por varios componentes claramente diferenciados: pista interior, bolas o rodillos, jaula y pista exterior. El deterioro de cada uno de estos elementos generará una o varias frecuencias características en los espectros de frecuencia que nos permitirán una rápida y fácil identificación. Para ver el espectro de envolvente se debe activar la tecla de función F2. En el espectro de envolvente puede observarse las componentes correspondientes a la falla de rodamiento, identificando las frecuencias de falla y los valores de los picos que corresponden a cada una, junto con la frecuencia. También muestra el nivel de Spike Energy, pintado con el color que corresponde al estado de la medición. Por debajo del estado con el nivel de SP Level se muestran los datos de rodamientos, incluyendo marca y modelo. Para cambiar el tipo de análisis, se deberá seleccionar las opciones con la tecla F1. La medición de ISO 10816 analiza los valores medidos por el DSP Logger Expert contra los valores de la norma. Confirmada la herramienta, con la tecla Enter, la pantalla de medición se presenta midiendo en forma online desde el primer momento de la visualización. La pantalla de ISO 10816 presenta en la parte superior
el canal de medición de entrada con el valor RMS. La medición espectral que presenta la pantalla corresponde a un espectro de velocidad de 800 líneas con una frecuencia máxima de 1000 Hz. En la parte izquierda de la pantalla presenta un cuadro con los valores de RPM. Los mismos son calculados en función del dato ingresado en la pantalla de parámetros, identificando las RPM reales del equipo analizado. Dentro del mismo cuadro indica los valores de valor escalar 0 pico, valor escalar pico pico, valor escalar de factor de cresta, todos expresados en milímetros sobre segundo. Los valores ISO 10816 están indicados en un cuadro con las leyendas de la norma y los colores asociados a estas. La pantalla muestra un cuadro con los valores en amplitud y frecuencia, desde 1x y sus armónicas hasta 5x. Dentro de este mismo cuadro se mostrarán los estados de distintos fenómenos mecánicos que se relacionan con 1x y sus armónicas. Cada uno de estos indicadores presenta diferentes estados indicados por colores: verde normal, amarillo precaución, rojo emergencia, función trend. Con la tecla F2 se activa la pantalla que muestra un gráfico de trend de la medición en el canal seleccionado. El gráfico de trend presenta en la pantalla todas las mediciones que ingresan en el lapso de la medición realizada. La pantalla de trend muestra la tendencia de los valores ingresantes con una flecha ascendente y descendente, coincidiendo con la comparación del último valor ya ingresado. En la pantalla de función trend también muestra los estados del balanceo, la alineación y la holgura rotativa. Función Dual Channel. Esta función se activa desde la selección de canales de cualquiera de las herramientas de análisis. La misma permite verificar todos los parámetros mecánicos de un equipo de 2 puntos en una sola pantalla. Esta aplicación agrupa los distintos cálculos de análisis para fallas de rodamiento, lubricación de los rodamientos y fallas de baja frecuencia como desbalanceos, desalineaciones y holgura rotativa en la máquina. Esta aplicación está disponible desde la primera pantalla, una vez ingresados los parámetros de un equipo o los puntos, y desde las pantallas de medición de análisis del rodamiento y análisis ISO 10816. Los parámetros obligatorios para el funcionamiento de esta aplicación son la RPM, la clase ISO 10816 y el esquema mecánico de la máquina. El esquema mecánico se encuentra precargado en la base de datos del DSP Logger Expert. Una vez finalizada la carga de parámetros, activar Siguiente con F4. La pantalla de Dual Channel fue diseñada para el control de todos los parámetros de una máquina y la detección de falla, pudiendo medirlo en 2 canales simultáneos. En una sola pantalla se pueden ver las mediciones de aceleración y velocidad, analizando con estas variables el estado de rodamiento, lubricación, ISO 10816, balanceo, alineación y holgura rotativa. La medición de aceleración se puede ver de la mitad de la pantalla para arriba, indicando en un cuadro por cada canal. Valor RMS, RPM real, rodamiento indicando el estado, lubricación indicando el estado. La medición de velocidad se ve debajo de la aceleración y muestra en el cuadro por cada canal valor RMS, estado de la medición ISO 10816, estado del balanceo, estado de la alineación, estado de la holgura rotativa. La tecla de función 1 permite visualizar los valores de aceleración y velocidad por separado o ambos. Alerta de estado de la máquina. En la medición de Dual Channel, cuando uno de los 2 estados deja de ser normal o aceptable, el esquema indica con una línea roja que en ese punto existe alguna anormalidad. Esto puede producirse en uno o en ambos puntos de medición, lo que indicará los 2 al mismo tiempo. Esta indicación de falla en el esquema puede ir variando según cambie la medición y sus estados. La medición se presenta en forma online. Para detener la medición, activar Escape. Para reiniciar la medición, activar Enter.